Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar esa experiencia de nuestros usuarios y cómo finalmente, desde mi punto personal, y sé que muchos profesionales comparten esta idea, terminamos siendo a veces terapeutas de nuestros usuarios. Quédate hasta el fin del video para regalarte más información. Bueno, y este tema me parece muy importante, ya que las personas que tenemos un poco más de tiempo dentro de la industria y vamos entendiendo en realidad cuál es el trasfondo, de alguna u otra forma, la sexualidad hace parte de este entretenimiento adulto, pero en el modelaje webcam buscan mucho más allá, como una experiencia diferente. Si fuesen y buscasen solo porno, pues ponen un video literal, se masturban y ya, porque qué necesidad tienen de ponerse a pagar más costoso por minuto, porque una persona les responda, porque en realidad digamos que a pesar de que sí gustan de este entretenimiento, están buscando algo más atrás de esto. Y por eso me parece tan importante tocar el tema de la psicología del usuario, en donde podamos entender el por qué estas personitas muchas veces tienen esos vacíos que no conocemos y que poco a poco vamos identificando dentro de, digamos, de la experiencia con él y digamos de poco de lo que él manifiesta dentro de la sala. Y ahí es donde muchas veces esos vacíos pueden ser de como tanto fetiches sexuales que pueden tener, porque es muy normal dentro de esta industria, como la gran mayoría, diría yo, están con muchos vacíos, digámoslo, pueden ser de infancia, de soledad, de, no sé, falta de atención de una madre, muchas problemáticas que pueden ir atrás y pueden estar buscando esa atención a través de una persona. Y plus a eso, algo que siempre trato de hacerles entender a las modelos es que nosotros estamos para darles una buena experiencia, porque son personas que quizás tengan, no sé, algún estilo de vida muy pesado. Y ponte en la situación de ese usuario que tenga un día de trabajo pesado, como lo podemos tener cualquier persona, pero muchas veces son empresarios que tienen una responsabilidad, dueños, agentes de bienes raíces, bueno, como también está ya el señor pensionado, pero bueno, pongamos el ejemplo de una persona que normal, de un empleo normal, y está cansada, estresada, llega a discutir quizás con el personal o discutir con el jefe X y llega estresado a la casa. Y al llegar a la casa, pues a veces la mujer no es que lo reciba así con el gran amor y pasa, no sé, quizás pase lo mismo en Europa, en Estados Unidos, yo creo que más en Latinoamérica, pero la mujer te recibe de pronto a veces con, mira, hay que pagar esto, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, y bueno, no sé, yo creo que en toda parte era igual, y llega la persona, después los niños, estresado, y llega a cámara, prende su computador, después de tanto estrés, 10, 11 de la noche, ya cansado, y se encuentra a una amiga, a una persona que está allá atrás, con una sonrisa así, y que llegues tú, después de ese día de cansancio, que tu mujer es, mejor dicho, escasitamente el perro te recibió bien en la casa, y llegues y encuentres a una persona y llegues, te diga, hola, baby, ¿qué más? Bueno, yo no digo que les diga baby, pero hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal estuvo tu día de trabajo? Cuéntame, ¿cómo te fue? Wow, entonces esa persona, pues, de alguna u otra forma, todo el día fue, no sé, re pesado, re maluco, y llegas y te encuentras la mujer, una mujer hermosa, preciosa, con una sonrisa, que de alguna u otra forma te alegra el día, o la noche, y hola, ¿cómo estás? Y plus a eso, cuando entiendes esto, pues vas un poco más allá y preguntas y te preocupas por ese usuario, pues él va a decir, wow, o sea, esto ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi jefe, ni nadie me recibe y me trata como esta persona. Incluso hoy llegué a la casa y nadie me dijo que cómo me había ido. Pero esta chica sabe que yo hoy tenía una reunión porque la buena modelo está pendiente de sus usuarios. Y le pregunta al otro día, ¿y cómo te fue en esa reunión empresarial que tenías tan importante el día de ayer? ¿Fue un éxito o no fue un éxito?
Sí, claro, fue un éxito. Y ahí es cuando te das cuenta que esas personas están buscando un poco más allá que la parte sexual. Y ese buen usuario llega, charla contigo, se hace una amena conversación y finalmente, para desfogar su estrés, pues sí, llevamos un ratico privado, como muchas veces ese buen usuario simplemente charla, te da unos buenos tips y se va. Porque ese es el buen usuario que estamos buscando y cultivamos. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma estos usuarios están pagando mucho más allá que solo por ver unos senos o una cola. Y gracias a esta oportunidad, esa persona quizás no caiga en una depresión, no se suicide, muchas veces puede estar al borde del suicidio, puede ser una persona con una baja autoestima, y llegue su modelo y le diga, oye, no, eres importante, y para mí eres importante. Y sí, de alguna u otra forma, él sabe que está pagando por ese tiempo, por ese servicio, por esa compañía. Y como ya lo sabemos, es una de las carencias que va pasando cada vez en estas nuevas generaciones. Estamos más conectados, pero más desconectados. Donde prácticamente tienes si una persona puede verte a los ojos 5 minutos y tener una conversación, no lo voy a decir. Porque es casi imposible, todo el mundo está conectado pero desconectado. Entonces cuando encuentras una persona que en realidad se preocupa por ti, muchas veces como pasa en Japón, así toque pagar, allá pagan hasta por una persona que te acompaña a comer. Entonces así sea, porque tengas una persona que le estés pagando, pero en ese momento esté 100% para ti, disponga de su tiempo, su sonrisa, su buena actitud, plus a eso, haya un entretenimiento, un show que te haga divertir, despejarte de ese día de estrés, pues obviamente vas a pagar por eso, porque es lo mismo que cuando llegas y ves, no sé, un buen show en la calle y te alegra el día y no sé, tiene buena música, no necesitas que te pidan, tú simplemente pasas y dices, wow, se lo merece, pero aquí vamos más allá porque estás dando un servicio de escuchar a esa persona, de entenderla y satisfacer alguno de sus fetiches o alguno de sus vacíos también, y eso cuesta de alguna otra forma. Y por eso los que no entienden esto piensan que solamente es desnudar y dicen, pero es que yo me desnudo, me meto, me hago y no me llega el dinero, ¿qué pasa? Pues créeme que la gran mayoría no está buscando eso. Y cuando tú le prestas atención y le dices, oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿cómo estás? Oye, cuéntame qué te gusta. Esa persona suele quedarse más en tu habitación que si solo estás mostrando esas partes explícitas, que de alguna u otra forma sí puede que las estén buscando, pero no va a ser igual si las estás prácticamente regalando. Y es uno de los grandes errores que cometemos y cometen la gran mayoría de modelos latinoamericanos, porque por falta del idioma tienen que ir de una vez a un show por esa pereza de no comunicarnos con el usuario, y muchas veces también esa falta de enfoque en nuestros usuarios y solo pensar en tokens, dinero, pues nos saltamos el preocuparnos por ese usuario y ya llega a él, entonces, oye, ¿qué quieres? Muestro esto. Hey, tú no sabes si él simplemente quiere escuchar o quiere ser escuchado, quiere hablar con alguien, no sabes, entonces procura por preguntar para mejorar de alguna forma su experiencia en tu room, ¿vale? Bueno, y para finalizar este video quiero que entiendas esa parte, que más que la parte sexual nosotros estamos dando y ofreciendo un servicio, y ese servicio tanto cuesta por tiempo como cuesta también por la experiencia que hagas que esa persona viva. Entonces haz todo lo posible por preguntar y hacer esa experiencia la mejor, la más amena, la más divertida, la más sensual también, pero que ese usuario diga, qué rico, lo tengo prácticamente todo en esa mujer. Es una mujer linda, bonita, que me entiende, que lee, que sabe, que tengo una conversación amena. Pero si yo no leo, si yo no aprendo idioma, si yo no me comunico y si pienso que esto solamente es sexual, es muy difícil. Yo siempre digo y a todos les digo, estos 30% de belleza o de buenos ángulos, porque muchas veces no puedes tener el super cuerpo, pero con los buenos ángulos puedes sacar lo mejor de ti. Otro 40%, 40, escuchen, muy importante, es esto, es la actitud, es el carisma, es de que llegó esa persona y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué rico tenerte en mi sala. Eso me dice mucho porque, pues vuelvo a lo mismo, quizás en ninguna parte reciban a esa persona así. Entonces, esa actitud hace que ese usuario se quede en tu sala. El 30% de capacitación, que es un complemento muy importante, y por eso lo dejo al final, que complementado con actitud, todo es un complemento, pero yo creo que solo con actitud y capacitación podría sacarla, pero bueno, obviamente todo entra por los ojos.
y costaría un poco más. Entonces, con esa capacitación, que es donde aprendes el idioma, que es cuando sales a saber de tu usuario, en qué país está, qué se está viviendo, qué le gusta, le gusta este artista, voy a investigar de él. Entonces, cuando yo me educo, capacito para darle lo mejor a mis usuarios, ahí hago que ese usuario regrese de nuevo y se quede. Entonces, ya sabemos, con el 30% de buen ángulo, hago que el usuario entre a mi habitación. Con la buena actitud, hago que se quede, pero con la capacitación hago que regrese y formo una amistad o digamos una buena relación de largo plazo. Espero esto te quede muy claro para que entiendas que debes de empezar de adentro hacia afuera con los usuarios. No empieces de una hacia afuera y mostrar y pensar que él solo viene por la parte física. Cuando entiendes esta parte puedes tener mucho más éxito con tus usuarios porque es en realidad lo que están buscando. Y hasta esas partes y esos fetiches debes de entenderlos desde aquí, desde ese inconsciente, haciendo preguntas, husmeando un poco más de sus experiencias, tanto de vida, tanto sexuales, para que puedas darle lo mejor, entenderlo, ponerte en su punto de vista y no solo pretender y creer que él solamente entró a ver, no sé, el seno, la cola la pussy nomás, no. Llegó a vivir una experiencia diferente. Recuerda, tú eres un Netflix adulto y hacer esa experiencia diferente solo depende de ti. Bueno, no siendo más, el día de hoy te quiero dejar con esta información muy importante. Recuerda, mejoremos la experiencia de nuestros usuarios a través de preocuparnos por ellos. Y plus a eso, recuerda que más que un entretenimiento sexual o adulto, estás dando terapia a muchas personas que pueden estar al borde de una depresión, de un suicidio y está buscando más que masturbarse y generar, está buscando una compañía, una amistad, quizás a veces hasta creer en un amor. Hay muchas cosas que tienes que entender, obviamente. Siempre recuerda que son seres humanos que están ahí atrás, que no vamos a jugar con ellos por dinero, que debemos de ser esa claridad de decir, oye, sí, tenemos una relación virtual, pero no es que voy, sí, no, me voy a casar contigo, ven, tenemos hijos. No, porque esa persona tú no sabes también si quizás pensaba un vacío muy grande, se lo crea, porque uno dice, no, pues que se lo va a creer, no, se lo puede creer y puede llegar a la puerta de tu casa y puede ser un problema quizás, y no solo eso, vas a hacer un daño, vas a herir a una persona, le estás haciendo algo que quizás no quieres que te hagan a ti. Entonces, dentro de esta industria, en eso también debemos de pensar, son seres humanos y muchas veces vale más esa honestidad y llevar esa relación, va a hacer que dure más a largo plazo que solo engañarlo ahorita, mentirle, decirle que sí le vas a dar hasta hijos y que de alguna u otra forma sabemos que no lo vas a hacer. Entonces no digo que no, llegará el momento, quizás te enamores de un usuario y si es sincero, pues dale, es tu decisión, obviamente hay muchos riesgos de esto, pero es algo que no podemos evitar, incluso ni un líder de estudio, es algo que se puede ir, pero si es por dinero, no manipules, simplemente da lo mejor de ti, haz un mejor show, preocúpate por tu usuario y el dinero va a llegar por consecuencia. Y por eso, recuerda que sin capacitación no hay paraíso.